Una simple cena familiar desató un torbellino de emociones que jamás imaginé vivir a mis 43 años. Lo que empezó como una noche de risas, terminó con una confesión que puso a prueba mi moral, mi matrimonio y mi cordura. Nunca creí que la traición pudiera venir de alguien tan cercano. Nunca imaginé que una cena familiar cambiaría por completo el rumbo de mi vida. Me llamo Carla, tengo 43 años y llevo 16 casada con Bruno. Vivimos en Valencia, no tenemos hijos, pero llevamos una vida estable, sin sobresaltos, sin grandes emociones, pero tampoco sin grandes problemas. Supongo que, con los años, aprendí a confundir tranquilidad con felicidad. Nuestra rutina era predecible. Trabajo, casa, alguna salida con amigos de vez en cuando. Bruno y yo no discutíamos, pero tampoco compartíamos mucho más allá de las tareas diarias. La conexión que una vez nos unió parecía haberse evaporado con el paso del tiempo, y aunque lo notaba, decidí ignorarlo. Nos habíamos acomodado como muchas parejas que creen que la estabilidad es suficiente. Mi vínculo más afectivo, irónicamente, no era con Bruno, sino con Alex, el hijo de mi cuñada Sofía. Desde pequeño fue un niño especial para mí, no solo por ser mi primer sobrino, sino por la conexión natural que surgió entre nosotros. Siempre me buscaba, me contaba sus cosas, me pedía consejos, y yo le respondía con ternura, sintiendo que en cierta forma llenaba un espacio que nunca ocupó un hijo propio. El día que todo comenzó fue en el cumpleaños número 13 de Alex. Sofía organizó una cena en su casa. Estaban todos, primos, tíos, amigos de la familia. Una noche cualquiera, sin grandes pretensiones. Comimos bien, bebimos un poco más de la cuenta, y como suele pasar en estos encuentros, las risas ocultaban silencios que nadie se atrevía a nombrar. Bruno, como de costumbre, bebió más de lo que debía. Nunca ha sido un bebedor problemático, pero en reuniones familiares parece que se desinhibe. Con el paso de las horas, apenas podía mantenerse en pie. Ya era tarde y decidí que era hora de marcharnos. Al ponerme de pie, noté que Alex se adelantó, preocupado por mi expresión. Me ofreció su ayuda con un gesto maduro que no parecía de un adolescente. Acepté. Entre los dos, cargamos a Bruno hasta el coche. Sus ronquidos rompían el silencio de la noche, mientras Alex y yo nos mirábamos sin necesidad de palabras. Él conducía despacio, concentrado, y yo, aunque agradecida por su ayuda, no podía evitar una incomodidad nueva. Algo había cambiado. No sabía qué, pero era evidente. Durante el trayecto, conversamos como siempre. Me habló de sus estudios, de sus planes de futuro. Estaba entusiasmado con la idea de estudiar ingeniería, y yo me sentí orgullosa, como una madre que escucha a su hijo hablar de sus sueños. Era brillante, y no podía evitar pensar en lo rápido que había crecido. Al llegar a casa, Bruno seguía inconsciente. Lo acomodamos entre los dos, lo llevamos hasta la cama y lo dejamos descansando. Le quité los zapatos mientras Alex se quedó en la puerta, sin entrar, respetando el espacio. Le agradecí su ayuda, y al cerrar la puerta me dijo algo que me estremeció por dentro. Tía Carla, siempre puedes confiar en mí. Nos dirigimos a la cocina. Me serví un vaso de agua y noté que él no se movía. Parecía nervioso, como si tuviera algo importante que decir, pero no supiera por dónde empezar. Le pregunté si estaba bien, y me dijo que sí, pero que necesitaba hablar conmigo, que era algo serio. En ese momento, no sabía qué esperar. Imaginé que me hablaría de problemas en casa, del colegio o de alguna duda adolescente. Nada me preparó para lo que vino después. Se quedó en silencio unos segundos, como quien se lanza al vacío sin saber si hay red. Luego, con voz firme, dijo: Estoy enamorado de una mujer, y hay un problema. Está casada. Es mucho mayor que yo. Sentí una punzada de preocupación, no por celos ni escándalo, sino porque me importaba lo suficiente como para temer que se hiciera daño. Le dije que, a veces, las emociones en la adolescencia son intensas, que muchas veces se confunden con amor, cosas que no lo son. Pero él negó con la cabeza, seguro. No es un capricho, tía. Es amor, y no puedo callármelo más. Me preparaba para preguntarle más, para entender qué lo había llevado a ese punto, cuando su siguiente frase me dejó sin aire. Eres tú. El vaso que tenía en la mano tembló.
Por un instante creí que era una broma, una confusión, pero su rostro lo decía todo. Era serio, sincero y peligrosamente seguro. No supe qué decir, solo pude mirarlo, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. La cocina se volvió un lugar irreal. El zumbido del refrigerador, el goteo del grifo, todo sonaba lejano, como si el mundo se hubiese silenciado para escuchar solo esa frase que acababa de salir de los labios de Alex. Eres tú. No reaccioné de inmediato. Quise pensar que lo había malinterpretado, que tal vez expresaba en sentido figurado, que hablaba de cariño, de admiración, de afecto confundido. Pero sus ojos no dejaban espacio para dudas. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Pregunté con la voz más firme que pude, aunque por dentro sentía una mezcla de incredulidad y alarma. Él asintió, con la serenidad de quien ya no puede sostener una verdad a medias. Tía, lo he intentado todo para no sentir esto. Me he alejado, he salido con otras chicas, incluso hablé con un terapeuta del colegio, sin dar nombres. Pero nada funciona. Me estoy volviendo loco guardándomelo. Le pedí que se detuviera, que no continuara por ese camino, que lo que sentía era una confusión producto de la cercanía, de la falta de referentes afectivos, de la confianza que siempre tuvo conmigo. Intenté convencerme a mí misma mientras hablaba. No es confusión, respondió sin levantar la voz. Sé la diferencia. Te amo. Era un chico de 13 años, sí, pero su lenguaje no tenía nada de infantil. Su tono era decidido, adulto, como si hubiese ensayado cada palabra durante semanas. La situación se volvía más irreal con cada segundo. Me puse de pie, como si el simple movimiento pudiera devolver las cosas a su sitio. Le recordé que yo estaba casada con su tío, que él era mi sobrino, que entre nosotros había una diferencia de edad abismal, que aquello era imposible, inaceptable. ¿Y si no fuéramos familia? Preguntó con una franqueza que me descolocó aún más. ¿Y si tú tampoco estuvieras feliz en tu matrimonio? Guardé silencio. No esperaba esa pregunta. Me sentía expuesta, como si de alguna forma hubiera dejado entrever una debilidad que él aprovechaba para justificar su confesión. Pero no podía permitir que cruzara esa línea. Esto tiene que terminar aquí, Alex. Lo que estás sintiendo no puede avanzar. Es un error, y lo sabes. Él bajó la mirada, respiró hondo, pero no se disculpó. No te pido nada, solo que sepas la verdad, que entiendas que esto no es un impulso. Llevo más de un año sintiéndome así. Un año. Ese dato me golpeó con fuerza. Desde que tenía 12 años, su afecto había cambiado sin que yo me diera cuenta. O peor aún, tal vez lo noté, pero preferí ignorarlo, pensando que eran gestos propios de su adolescencia, no señales de algo más profundo. Volví a insistir. Esto no puede pasar, nunca. Te lo digo como adulta, como parte de tu familia, como alguien que te quiere. Yo también te quiero, pero no como tú piensas. Hubo un silencio espeso. No sabía cómo terminar esa conversación sin hacerle daño. Lo que menos quería era quebrar nuestra relación, pero no podía permitir que esa situación se repitiera. Le pedí que se marchara a casa, que descansara, que olvidara lo que había dicho. No respondió. Simplemente se fue. Me quedé sola en la cocina, tratando de entender qué había pasado. Revisé cada gesto, cada conversación de los últimos meses. ¿Había sido demasiado cercana? ¿Había confundido el afecto con permisividad? ¿Había ignorado señales que ahora parecían obvias? Esa noche no dormí. Bruno, ajeno a todo, seguía roncando en la habitación. Y yo, en el sofá, repasaba una y otra vez las palabras de Alex. No por placer ni por curiosidad, sino por miedo. Miedo a lo que significaba, miedo a lo que yo misma pudiera sentir. Porque, y aquí la verdad empezó a hacerse incómoda, en algún rincón de mi mente recordaba cómo Alex me miraba, cómo me hablaba, cómo me hacía sentir escuchada, valorada, viva. Una sensación que había desaparecido en mi matrimonio hacía años. No estaba enamorada de mi sobrino, pero tampoco podía negar que su atención me había provocado algo, una grieta, una duda. Al día siguiente, evité hablar del tema con Bruno. Él no sospechaba nada. Seguía siendo el hombre distante de siempre, el que preguntaba por rutina, no por interés. Y yo me movía entre la culpa,
el desconcierto y una preocupación creciente. ¿Volvería Alex a insistir? La respuesta llegó pocos días después. Después de aquella noche, intenté recuperar la normalidad, pero fue inútil. Todo lo cotidiano me parecía impostado. Los desayunos sin conversación, las llamadas sin contenido, los silencios cada vez más prolongados entre Bruno y yo. Aunque fingía con habilidad, por dentro me sentía atrapada en una jaula emocional que no sabía cómo abrir sin destruir todo a mi paso. Evitaba ver a Alex. No respondía a sus mensajes ni acudía a las comidas familiares. Sofía lo notó y me preguntó en una ocasión si había pasado algo. Le mentí con habilidad. Mucho trabajo, nada grave. Pero la tensión crecía y lo peor era no saber si él realmente había comprendido que no debía insistir. No tardé en descubrir la respuesta. Una tarde de viernes, Bruno llamó para decir que se reuniría con unos excompañeros de trabajo. Le dije que no había problema. Agradecí, en silencio, tener la casa para mí, para pensar con claridad. Poco después de colgar, recibí un mensaje. Era de Alex. Necesito verte. Solo hablar. No te pediré nada. Dudé. Durante varios minutos mantuve el móvil en la mano, sin responder. Finalmente, con cierta resignación, accedí. Cuando llegó, me sorprendió su actitud. No había rastros de ansiedad ni impulsividad. Se mostraba sereno, pero decidido. Gracias por dejarme venir, tía. Solo quiero que me escuches unos minutos. Nos sentamos en el salón. Mantuvimos distancia. Era evidente que yo no iba a permitir otro momento como el anterior. Sé que te incomodó lo que te dije. Y tienes razón. Fue inapropiado. No debí confesarte nada. Pero también creo que esconderlo hubiera sido peor. Asentí en silencio. No quería darle pie a nuevas confesiones, pero me aliviaba oírlo reconocer su error. Desde que era pequeño, tú has sido mi ejemplo. Me escuchabas cuando nadie más lo hacía. Te preocupabas por mí más que mi propia madre. Me diste seguridad y supongo que confundí esa conexión. Respiré hondo. Iba a responder cuando, de pronto, sus palabras tomaron un giro inesperado. Pero no solo es eso. He descubierto algo que no puedo callar más. Lo he visto. A tu marido. Con otra mujer. Me congelé. ¿Qué estás diciendo? Hace unas semanas fui al centro comercial con unos amigos. Íbamos al cine. Vi a Bruno entrando en un restaurante con una mujer. No era una reunión de trabajo, tía. Se sentaron juntos, se tomaron de la mano. Y cuando salieron, se besaron. Me quedé en blanco. No supe si creerle o no. Podía ser un intento desesperado de manipularme, o peor aún, de enfrentarme con Bruno. Pero había algo en la forma en que lo dijo que no parecía inventado. No tenía rastro de venganza, sino de dolor. No quise decirte nada al principio porque pensé que quizás era una coincidencia. Pero lo volví a ver. La misma mujer, la misma situación. Le pedí que se fuera. No grité. No discutí. Solo me levanté y abrí la puerta. Él obedeció, aunque antes de salir murmuró. No estoy diciendo esto para ganarme tu atención, solo para que sepas la verdad. Esa noche no pude dormir. Repasé mentalmente los últimos meses, las salidas de Bruno, su frialdad, los cambios en su rutina. Siempre pensé que era la rutina la que nos estaba apagando. Nunca consideré que hubiese otra persona. A la mañana siguiente, decidí no confrontarlo directamente. Empecé a observar. Revisé sus movimientos, sus horarios, sus excusas. No pasó mucho tiempo antes de encontrar la prueba. Una factura de hotel en Alicante, a nombre de Bruno, con una sola persona registrada, y fechada un martes, día en que supuestamente tuvo una reunión de empresa en Castellón. El mundo se me vino abajo. Sentí rabia. No solo por la infidelidad, sino porque en medio de mi tormento emocional, mientras yo me debatía entre la moral y el afecto impropio de mi sobrino, él llevaba meses mintiéndome con total frialdad. Y entonces, una idea oscura cruzó mi mente. ¿Qué pasaría si dejaba de resistirme? Si me permitía sentir lo que hasta ahora había reprimido. La voz de la conciencia me gritaba que no debía. Pero otra parte de mí, herida, humillada, sedienta de afecto, empezó a buscar justificaciones. Él fue el primero en traicionar. Yo solo reacciono. Una tarde, mientras Bruno estaba fuera,
Según él, en otra cena de negocios, Alex volvió a escribir. Esta vez solo puso, ¿estás bien? Tardé en responder. Finalmente le dije, ven. Sabía lo que estaba haciendo. Sabía que estaba cruzando un límite. Pero ya era tarde para retroceder. Cuando Alex llegó esa tarde, algo en el ambiente era distinto. No hablamos mucho. No hizo falta. Me miró, esperando una señal. Yo la di, no con palabras, sino con el gesto de cerrar la puerta tras él y no poner distancia entre ambos. Sabía que estaba actuando mal, que no había justificación posible. Pero también sabía que algo dentro de mí se había roto desde que descubrí la verdad sobre Bruno. Ya no me sentía obligada a sostener un matrimonio que él mismo había dinamitado desde dentro. Durante años me había sentido invisible. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, alguien me veía, me escuchaba, me deseaba. El contacto fue breve, un impulso. Un beso sin técnica, pero cargado de ansiedad, de nerviosismo, de una emoción que no debía existir. Nos separamos tan rápido como nos habíamos acercado. La culpa cayó sobre mí como una losa, pero al mismo tiempo me sentí viva. No orgullosa, pero sí más consciente que nunca de lo dormida que había estado. Esto no puede seguir, le dije, con una mezcla de firmeza y temblor en la voz. No seguirá, respondió. Solo quería saber que no estaba solo, que no estaba loco. Esa fue la última vez que lo vi en semanas. La siguiente fase fue el silencio. No volví a escribirle, tampoco él a mí, pero el daño ya estaba hecho. Bruno seguía con sus rutinas falsas, y yo con el peso de una traición que no me correspondía pero que ahora compartía. Había caído en lo mismo que tanto había odiado. Durante ese periodo, algo cambió en mi actitud. Dejé de intentar complacer a Bruno. Ya no fingía interés en sus historias laborales. No lo interrogaba, ni le preparaba cenas especiales, ni llenaba los silencios con sonrisas vacías. Y él, para mi sorpresa, apenas lo notó. Una noche lo confronté. ¿Tienes algo que contarme? Le pregunté sin rodeos. Frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Sé que has estado con otra mujer. Tengo pruebas. Solo quiero saber si eres capaz de reconocerlo. No respondió de inmediato. Su rostro no mostró vergüenza, ni culpa. Solo molestia por haber sido descubierto. ¿Y tú? ¿Estás en condiciones de exigirme sinceridad? Me quedé helada. Él lo sabía, o lo intuía. En cualquier caso, ya no importaba. La máscara había caído. No estoy aquí para negociar culpas, le dije. Solo quiero que sepas que esto se acabó. No voy a seguir fingiendo. ¿Y qué piensas hacer? Respondió con un tono desafiante. No lo sé aún, pero lo que tenía contigo ya no existe. Desde ese momento, todo se volvió mecánico. Dormíamos en habitaciones separadas. Compartíamos la casa como dos extraños. Yo comencé a consultar abogados. No quería una guerra, pero tampoco pensaba irme con las manos vacías. En medio de esa transformación, recibí un correo de Alex. Era breve, sin tono emocional. Solo decía, lamento todo. Me he alejado porque necesitaba pensar. No busco nada. Solo quería decirte que espero que estés bien. Me tomó por sorpresa. No porque esperara una reconciliación, sino porque por fin comprendí que él también había entendido los límites. No había insistencia, no había reproche, solo un cierre. Respondí con algo simple. Gracias, estoy haciendo lo mejor que puedo. Días después, Sofía me llamó para decirme que Alex se iría un año al extranjero por un programa de intercambio. Me alegré, no por desearlo lejos, sino porque era lo mejor para ambos. Necesitábamos espacio, tiempo y distancia. Mientras tanto, Bruno intentó recomponer una apariencia de normalidad. Compró flores, propuso cenas, sugirió un viaje. Pero era tarde. Todo sonaba a estrategia, no a afecto real. Un domingo por la tarde, le dije que pensaba mudarme. Puedes quedarte con la casa, dijo sin emoción. No es por eso, respondí. Es que necesito empezar de nuevo. Y así lo hice. Me mudé a un pequeño piso en otro barrio. Cambié de entorno, de rutinas, incluso de trabajo. Empecé terapia. No para justificar lo que hice, sino para entender por qué llegué hasta ese punto. Descubrí muchas cosas de mí misma que había evitado enfrentar. La falta de límites, la dependencia emocional, la necesidad de validación externa.
pero también descubrí que aún estaba a tiempo de reconstruirme. Alex se fue al extranjero. Supimos poco el uno del otro. Algún correo esporádico, nada más. Y así debía ser. Bruno y yo firmamos los papeles sin drama, sin lágrimas, solo con la certeza de que lo nuestro había terminado mucho antes de lo que pensábamos. El nuevo piso era pequeño, sin lujos, pero tenía algo que no recordaba haber sentido en años. Silencio real. No el silencio incómodo que vivía con Bruno, sino uno que no dolía. Uno que daba espacio para pensar, para sanar, para reconstruirme sin interferencias. Pasaron semanas antes de que lograra dormir sin despertar sobresaltada por pensamientos de culpa. La noche del beso con Alex, la indiferencia de Bruno, el momento en que me dejé arrastrar por algo que siempre juré evitar, todo reaparecía cuando menos lo esperaba. Pero en terapia entendí que no se trata de borrar lo vivido, sino de asumirlo sin permitir que te defina. No volví a saber de Bruno. No hizo más intentos de acercamiento. Él también había pasado página. Según su hermana, tenía una nueva pareja. No me dolió. Al contrario, me sentí aliviada de no haberme equivocado sobre su falta de compromiso. Nuestra relación llevaba años extinguida, y yo había tardado demasiado en aceptarlo. Lo que sí me tomó por sorpresa fue un correo de Alex, 7 meses después de su partida. Estaba en Canadá. Decía que el viaje le había ayudado a madurar, que había empezado a entender la diferencia entre el amor real y las proyecciones que uno construye cuando no sabe canalizar sus emociones. Me confesó que, al marcharse, sintió que había perdido algo valioso, pero ahora sabía que lo que sentía no era más que una mezcla de gratitud y necesidad. No fue amor, escribió, fue una búsqueda, y tú fuiste el lugar seguro al que siempre quise regresar. Lloré al leerlo, no por tristeza, sino por alivio. Saber que él también lo había entendido me devolvió una paz que creí inalcanzable. Le respondí con honestidad. Los errores que cometimos no nos definen, pero lo que aprendemos de ellos, sí. Volver a estar sola a los 43 años no era un plan de vida. Pero lo que descubrí es que estar sola no significa estar vacía. Aprendí a llenar mis días con decisiones propias, no con la rutina impuesta por una relación muerta. Volví a leer. Empecé a nadar. Me reencontré con una antigua amiga y juntas empezamos un pequeño proyecto de asesoría profesional para mujeres mayores de 40 que buscan reinsertarse laboralmente. Fue ahí donde encontré algo que nunca esperé: sentido. No un nuevo amor, no una aventura, sino propósito. Algo que iba más allá de reparar un corazón herido. La última vez que vi a Alex fue casi un año después. Vino a visitar a su madre y pasó a saludarme. Nos dimos un abrazo largo, tranquilo. No hubo tensión, ni nostalgia, solo gratitud. Me habló de sus estudios, de una chica que estaba conociendo. Lo felicité, le deseé lo mejor, y antes de irse me dijo: gracias por haber puesto límites cuando yo no podía verlos. Esa frase se me quedó grabada, porque en su momento, aunque crucé líneas que nunca debí tocar, también supe detenerme. No fui inocente, pero tampoco fui destructiva. Pude haber seguido ese camino, pero no lo hice. Y ese pequeño acto de cordura me salvó más de lo que imaginé. Hoy, cuando me preguntan si me arrepiento, la respuesta no es sencilla. Me arrepiento de no haber hablado antes, de haberme callado durante años en un matrimonio que se fue desmoronando sin ruido, de haber confundido el afecto con una solución momentánea para mi soledad. Pero no me arrepiento de haber reaccionado, de haber dicho basta, de haberme elegido a mí misma. A veces el amor no es suficiente, y otras veces ni siquiera es amor lo que uno busca, solo alguien que nos mire, que nos escuche, que nos haga sentir que importamos. El problema es cuando confundimos esa necesidad con una verdad irrefutable. Ahí es donde nacen los errores. La lección que me quedó es clara. Todos merecemos afecto, pero no a cualquier precio, no traicionando los valores que nos sostienen, no haciéndonos daño a nosotros mismos por llenar vacíos que solo se pueden sanar con tiempo y conciencia. Bruno siguió con su vida, yo con la mía. Nunca más volvimos a hablar, y me parece bien así. No hay odio ni rencor, solo distancia. Y en esa distancia encontré libertad. Alex, por su parte, me envió una postal desde Montreal hace poco. Una simple nota con una frase: ahora entiendo.
Gracias por haberme enseñado, incluso cuando yo no quería aprender. Creo que eso es lo más parecido al perdón que ambos necesitábamos.